La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Uno de los principales focos de atención por los problemas que representa en toda la dimensión de la palabra en el sector justicia es el que tiene que ver con el asunto carcelario. Es decir, el lugar en el cual se encuentran no solamente aquellos ciudadanos que han sido sancionados por la justicia después de haber sido sometidos a los procesos judiciales correspondientes y han obtenido una sentencia condenatoria, sino también a todos aquellos otros que, a juicio de algunos jueces, por la peligrosidad u otras circunstancias, deben permanecer en situación de detención preliminar en los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, en los últimos tiempos ha sido preocupación del Estado ver por estos asuntos propios de lo que desde el punto de vista académico denominamos derecho penitenciario y que ciertamente en los tiempos actuales no puede ser considerado un lugar de depósito del ejercicio de la venganza social, por lo tanto no puede ser una mazmorra, sino que a pesar de la condena, el castigo, la sanción social y jurídica de algunos ciudadanos que no han adecuado su vida a derecho, no se les puede respetar sus derechos fundamentales. Por lo tanto, entonces, el ámbito penitenciario está muy vinculado con el asunto de los derechos humanos, que además es un espacio que desde el punto de vista teórico tendría que estar vinculado con los asuntos de la resocialización, la reinserción, la reeducación de los condenados. Lugar para trabajar en consecuencia, para desarrollarse en el campo del arte, de la lectura e inclusive de la reflexión hasta religiosa. Quizás uno, si no el mayor de los estudiosos del problema carcelario, penitenciario en el país, ha sido un personaje que ha brillado precisamente por sus cualidades académicas y personales y que en los últimos tiempos, pese a algunas resistencias personales que ha tenido durante toda su trayectoria para vincularse con asuntos políticos, finalmente terminó convirtiéndose en ministro de Estado, precisamente en el despacho del Interior, después de haber ejercido la condición de presidente del Instituto Nacional Penitenciario, esto entre los años 2011-2014, y ministro, reiteramos, entre 2015-2016. Me estoy refiriendo a la persona del doctor José Luis Pérez Guadalupe, a quien damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Luis Alberto, por la invitación y muy contento de estar en tu programa. Muchísimas gracias personalmente y en nombre de la Academia de la Magistratura por estar con nosotros. Hablemos de los orígenes históricos de la cárcel, doctor. Yo recuerdo por mis estudios en la universidad y nuestras épocas, fue una época donde el espíritu digamos, la emoción social nos vinculaba con posiciones más, digamos, más izquierdosas, podemos decirlo. Y había que leer casi obligatoriamente algunos teóricos de estas perspectivas sociológicas, como Lenin, por ejemplo. Me acuerdo en El Estado de la Revolución, decía Lenin que el invento de la cárcel era para depositar ahí precisamente a todos los detractores del statu quo. Y así comienza entonces la cárcel. ¿Cuál es el origen histórico de la cárcel, más allá de lo que Lenin pudo haber dicho? Y que precisamente no es el mejor referente, pero es lo que en este momento recuerdo yo. Pero Lenin es un buen referente justamente para los estados como el que él creó, o sea, para los estados justamente
totalitario soviético se utilizaba la cárcel con ese fin. Veamos China, o Corea, o cualquiera de esa misma tendencia. Toda ideología utiliza la cárcel para eso. Pero el origen de la cárcel hay que verlo, a ver, la cárcel como pena es un invento moderno, no tiene más de 2 siglos y medio, 3 siglos, ¿no? Es decir, existía la cárcel, pero no como pena. Es decir, tú estabas en la cárcel, Jesús estuvo en la cárcel, entre comillas, pero era un paso transitorio. La cárcel no era la pena, era simplemente la medida preventiva para que no se escape, y de ahí recién venía la pena. Entonces, la cárcel como pena, repito, tiene 3 siglos, más o menos. Pre-Revolución Francesa. Sí, pero por una razón muy sencilla no era como pena, porque la libertad no era un derecho. Claro. Entonces, si tenías esclavos, entonces ¿cómo le quitas la libertad de algo que no tiene? Exacto. Entonces, como había gente que no tenía libertad, y como decía, en el Perú hasta el siglo XIX, entonces no existía como una pena. Ahora sí es una pena. O sea, el quantum de la pena se cosifica en los meses sin la pérdida de libertad. Inicialmente, y ahí viene el tema de las primeras cárceles en Estados Unidos, de la cárcel moderna como conocemos en el modelo de Filadelfia, por ejemplo, era un tema más bien de penitencia. Y las cárceles iniciales estaban encargadas a los cuáqueros, ese grupos religiosos, Sí, claro. de Quaker, temblorosos, que viene el nombre, ¿no? Digamos. Entonces el nombre viene justamente para cumplir una penitencia. Y se planteó como tal, y tenemos Jeremías Bentham cuando crea el panóptico, y que era un sistema muy interesante, él siendo un liberal, y para economizar los espacios, el sistema panóptico es fabuloso. Claro. Y de ahí se hicieron cuarteles, hospitales. El Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, sigue el sistema panóptico, ¿no? Entonces, pero era para poder observarlos en un momento de penitencia, que cumplan más un tema que tenía que ver con arrepentimiento. En 360 grados, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso pan en griego es todo, ópticos, visión. Entonces era el famoso panóptico. Pero de ahí ya se han derivado muchos temas que ya no solamente se ve como penitencia, el sentido religioso de la penitencia, de la penitenciaría prácticamente se extinguió, y más ha pasado, si bien no formalmente, realmente como un castigo, y la sociedad demanda esto como un castigo, ¿no es cierto? Que se pudre en la cárcel. Así es. Que nunca más salga de la cárcel, mándelos, ¿entiendes? Y ese es el sentido actual que se da. Lamentablemente el sentido teórico, ideal, que es lo que todos quisiéramos, es el sentido rehabilitador, que es en verdad el que debe ser. Pero más cala el sentido populista de populismo penal, más penas, menos beneficios, y la cárcel como castigo, más como que rehabilitación, ¿no? Entonces, y venganza, ¿no? Y venganza, efectivamente, ¿no? Ahora, es un sentir, si se quiere, es una manera más refinada que el linchamiento, ¿no? Claro. El linchamiento es tomar la venganza con tus propias manos. Todos dicen tomar la justicia, eso no es justicia, pero tomar la venganza por tus propias manos, ¿no? Hasta que corra la sangre. Hasta acabar con el peligro, ¿no? Exacto. Ahora, justamente en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es, en consecuencia, la relación que existe entre la cárcel y la pena impuesta por un sistema democrático de administración de justicia? ¿Cuál es la función de la pena y la cárcel? Bueno, teóricamente, la función tendría que ser preventiva, rehabilitadora, tal como lo dice el código. Pero a ver, mucha gente se rehabilita no gracias a la cárcel, sino a pesar de la cárcel. Pero, de hecho, el INPE en los últimos años, yo creo que está haciendo un esfuerzo muy grande desde el... Mira, te pongo un caso concreto. Hace 4 años que no hay motines en los penales del Perú. ¿Cuál fue el último? El último los tomé yo. Chayapalca, noviembre del 2012. Socabaya, 28 de agosto del 2012. Los dos estos motines con toma de rehenes, con toma de todo el penal, incendiaron el penal. ¿Qué motivos? Inexplicables. En los que quieras, es distinto. En el caso de Chayapalca, a fines del 2012, curiosamente, entre comillas, era una huelga de los trabajadores penitenciarios, y de hecho que regalaron el penal de Chayapalca, ¿no? Entonces los presos tomaron el penal, tomaron las armas del penal y tomaron rehenes. Igual en Socabaya, el pabellón de máxima seguridad,
quemó todas las instalaciones, pero todas las oficinas, las incendió, allanó el pabellón de mediana y de mínima seguridad, saqueó esos pabellones. Pero eso que estamos acostumbrados al lurigancho, ¿de acuerdo? Bajando los muertos desde el techo. Claro, o el sexto. O el sexto, por ejemplo. Con Pero más corte de cuello. recientemente, el lurigancho hace 4 años que no hay. Sí. Digamos, y eso es inédito en el Perú y en América Latina. Y ahí te das cuenta de que yo creo que el INPE sí sufrió un cambio, que está, y ahora lo vemos. Es decir, a pesar, no es que sea digamos, un sistema modelo. Lo que estoy planteando es que a pesar de todas las falencias que tiene, ha podido conseguir cierto orden, bajar los niveles de violencia al mínimo, ya digo, a pesar de las circunstancias que tiene. O sea, Lurigancho es el penal más poblado de todo el continente, pero no es el penal más hacinado del país. O sea, el más hacinado es el de la Merced y en segundo lugar es el Sarita Colonia, que es para 500 y 3.000. ¿Y el Lurigancho cuántos Es internos? para 3.500 y hay 10.000. O sea, a nivel de volumen es una ciudad. Pero, Tres veces su capacidad. pero tienes, y te pongo 3 ejemplos para que veas Lurigancho, pudimos hacer 1.000 internos haciendo aeróbicos, se ganó el récord Guinness, 1.000 presos tocando cajón, cajón que se hizo dentro del mismo penal, eso fue un reto que asumimos, y yo se lo planteé a los internos y se logró. Y hace poco, hace unas semanas, hemos tenido 2.000 presos del Lurigancho, una coreografía del Padre Nuestro en honor a la visita del Papa que viene en enero, ¿no? O sea, esas cosas, tenemos un vínculo con todos los penitenciaristas de América Latina. O sea, eso a mucha gente le suena chino. O sea, tener 2.000 presos en una cárcel de 10.000 y todos con una coreografía, todos de blanco. Digo, son cosas que sí se pueden hacer. Claro, 5 años atrás eso era impensable, ¿no es cierto? Y anécdotas de eso, de gente que viene de fuera y va al Lurigancho con todo lo que es el mito del Lurigancho, porque en el 2009 National Geographic saca un informe Sí, lo de recuerdo. las cárceles más peligrosas del mundo. Así es. Lurigancho. Así es. ¿Entiendes? Lurigancho. Y ahora James Cavallaro, que era de la presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va y anda por Lurigancho como Pedro por su casa y está admirado que no pasa nada. O sea, en cambio vas a otros penales del continente, grandes, y simplemente no puedes entrar a los pabellones. Como en Brasil, por ejemplo. Brasil, yo estuve en Porto Alegre, por ejemplo, una cárcel muy parecida al Lurigancho, a cargo de la policía militar, igual que acá que estaba a cargo de la policía, por razones históricas, 3.500 internos, y, digamos, entramos al penal, pero no entramos a pabellón. Entonces le dije al director, yo he venido para ver el penal, no para darme vueltas. Por el ámbito administrativo. Entonces dijo, bueno, vamos. Entonces dijo, dio la orden y vinieron 10 personas, me acuerdo. Las 2 de adelante con escopeta y las otras con 9 milímetros. Entonces dije, aquí ya... Claro. Y es más, ni siquiera pudimos entrar a población. Entonces cuando yo le dije al director, mire, ahí hay población, ¿podemos entrar? Me dijo, no. Le digo, ¿por qué? Me dice, por seguridad. Por seguridad. Entonces le digo, pero... Hasta que le pregunté, ¿y usted entra ahí? No. Ah, bueno, si usted no entra, yo tampoco Claro. voy a entrar. Pero ahí te das cuenta que ahí Vamos a hacer experimentos. no hay dominio de la autoridad. Y eso no lo encuentras en un penal peruano. O sea, un empleado penitenciario puede entrar solo a cualquier espacio, cualquier pabellón, cualquier celda, cualquier ambiente de un penal peruano. No existen zonas liberadas ni cosas parecidas. Ok. Vamos a hacer el primer corte comercial, si nos permite. Muy bien, no se vayan, regresamos con José Luis Pérez Guadalupe en Referente Jurídico.